Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Jesús, a nuestro Dios y Padre eterno. En esta hora queremos darle las gracias en el nombre bendito de Jesús por todas sus maravillas, por sus misericordias y por su grande verdad que es infinita. Bueno, pues en estos días hemos estado hablando acerca del bautismo en el Espíritu, sobre el derramamiento del Espíritu sobre un creyente. Hemos hablado de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Y hoy vamos a tratar una pequeña introducción sobre lo que es el crecimiento espiritual, o lo que es lo mismo, la madurez del cristiano. Voy a utilizar la palabra líder, no refiriendo solamente o teniendo el concepto de la palabra líder como un ministerio a la palabra, sino más bien a la persona que puede ser un líder dentro de la congregación. ¿Por qué lo digo? Porque si decimos la madurez del pastor, del diácono, del candidato, del obrero, y lo encasillamos con la palabra líder, parece ser que cuando hable luego del cristiano como miembro de la iglesia, lo dejamos como en un segundo plano. Y para que no haya confusión, voy a hablar del líder en general. Por eso podemos ver que hay líderes, o mejor dicho, cristianos. Vemos que hay cristianos que son muy efectivos y que han llegado, pues a lo largo del tiempo, han llegado a impactar. Y son aquellas personas que han tenido una gran pasión y un gran deseo de querer seguir creciendo en las cosas del Señor. Hemos visto que, por ejemplo, hombres que han causado pues admiración en medio de la sociedad y sobre todo dentro del cristianismo, como Gigi Ávila, como Billy Graham, como otros muchísimos más. Y no vamos a hablar, por ejemplo, de John Hus, de John Wesley, por ejemplo, de Martín Lutero, Policarpo, y otros muchísimos más, ¿verdad que sí? Por la pasión que han tenido en querer servir al Señor con ese entusiasmo y con esa verdad. Bien, yo quiero decirle que en Mateo capítulo 5 y verso 48 hay un verso muy bonito y me gustaría compartirlo con ustedes, donde dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se nos demanda a que seamos perfectos. Se nos demanda a que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense que aunque han habido hombres que han causado una gran expectación, una gran admiración, que han sido líderes en todas las áreas espiritual, Mateo no nos exhorta a que seamos como estos hombres, por muy buenos que sean o por muy reconocidos que sean dentro de la sociedad. No nos dice eso. Nos dice: sed santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Por qué es más importante tener una vida santa? Es más importante tener una vida santa que tener un reconocimiento dentro de la sociedad o entre las personas de tu alrededor, donde te aplauden y donde te elogian para decirte que eres un gran hombre de Dios. Es más importante ser santo, porque escrito está en su palabra: sin santidad nadie verá al Señor. La palabra perfecto, fíjense, cuando dice sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, la palabra perfecto es la palabra griega telio, T-E-L-I-O, telio, que significa maduro, completo, terminado.
El propósito final del Señor es llevarnos a la madurez. Es de llevarnos ¿a qué? A la estatura de su Hijo Jesucristo. La palabra perfecto, mis queridos hermanos, no significa sin defecto, sino uno que es maduro. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos ser perfectos y no tener defectos? Bueno, el concepto que hay aquí de la perfección es llegar a la madurez, es llegar a algo que ya está acabado, algo que ya ha llegado a finalizar. ¿Cuáles son las dos formas en que debemos crecer y madurar según Dios? Bueno, miren, por ejemplo, nosotros si nos acercáramos a un árbol frutal, y viéramos, pues no sé, un melocotón, una manzana, y viéramos alguna cereza, frutos apetitosos para el hombre, y ha llegado el momento justo y oportuno de la cosecha, de recoger, porque ya están maduros. Ha llegado el cumplimiento de ese tiempo donde el árbol ha tenido que dar pues el fruto. Y ya está todo acabado. Está el árbol repleto, está completo. Y aunque el fruto está maduro, fíjense que aunque ha llegado ya a la perfección el árbol de dar el fruto, si nos acercáramos lo suficiente para tomar uno de los frutos, seguramente que veríamos alguna mancha o viéramos quizás alguna piel que sobresale porque algún ave ha estado picoteando. Por lo tanto, vemos que el fruto, aunque está maduro para comerlo, tiene algún defecto en la piel. Por lo tanto, el Señor Jesús nos invita por medio de Mateo, donde dice: «Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que es perfecto». Vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se nos invita, se nos demanda a que seamos perfectos, pero como aún estamos en la tierra y recibimos la herencia adámica de nuestro primer padre, somos perfectos posicional, pero en cuanto a nuestra condición aún somos débiles, y aún tenemos la vieja naturaleza adámica que tantas veces nos hace pecar, muchísimas veces. Por eso el apóstol Juan, siendo anciano, a la iglesia tiene que decirle: «Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo». Bien, pero fíjense que quiero comentarle que hay dos maneras en que el cristiano, usted y yo, tenemos que crecer y tenemos que madurar, y es la manera según Dios. No es a nuestra manera, no es conforme a nuestros conceptos, ni tampoco a las ideas que nos han engendrado. ¿Qué va? Tenemos que crecer a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Bueno, pues mire, tenemos que crecer y madurar en la calidad. En la calidad, y también tenemos que crecer y madurar, pero de una forma integral. ¿Vale? Por ejemplo, el crecimiento de una iglesia no es porque se añadan cada vez más personas y haya mucha cantidad de personas. Una iglesia que empezó con 20 y ahora resulta que a la vuelta de unos meses ha llegado a ser una iglesia de 150 miembros. Todo es bueno, pero eso no garantiza el crecimiento. Cuando hablo del crecimiento no me hablo a un crecimiento eclesiástico, me refiero al crecimiento individual de la persona por medio de una relación estrecha e íntima con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la calidad, estamos hablando del desarrollar un carácter. ¿Cuál es el carácter que se tiene que desarrollar en nosotros? Indudablemente estamos hablando del carácter de Jesucristo como individuos. Es tener el fruto del Espíritu que se va desarrollando en nosotros, por ejemplo, el amor, la paz, la benignidad, el gozo, entre otras muchísimas cosas. Cuando se manifiestan estos frutos, el fruto que es el amor, y el amor se evidencia por las características de la paz, del gozo, de la fe, de la benignidad, ese es
la evidencia de que el cristiano individualmente va teniendo una relación estrecha con Dios, y a eso se le llama crecimiento y madurez. Gloria al Señor. Y se le llama madurez. A esto nosotros le llamamos o mejor dicho, un crecimiento en calidad, ¿vale? Pero el madurar y el crecer de una forma integral, estos, hermanos míos, significa que el creyente debe aprender y debe de conocer, al menos de una forma general, todo lo que está relacionado en cuanto al consejo del Señor. Y bueno, me preguntaréis, ¿y qué es el consejo del Señor? ¿Qué nos aconseja que nosotros tengamos que saber para crecer y madurar de una forma integral? Porque puedo entender lo que es un crecimiento y una madurez en cuanto a la calidad, que es apartarme del pecado cada día, de los vicios, y tener una intimidad con Dios en cuanto a la lectura, en cuanto a la consagración, y así, pues, alejándome del pecado, voy teniendo una vida de santidad progresiva, voy creciendo y voy madurando, lo cual se va viendo en mí la evidencia de mi crecimiento por medio del fruto del Espíritu, que es el amor. Y el amor se caracteriza o se evidencia por la paz en el cristiano en medio de la tormenta, por la fe en medio de las pruebas, gloria al Señor, por la benignidad, por la templanza, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el consejo que nos da el Señor a nosotros para que nosotros podamos saber y crecer bajo ese concepto o ese consejo? Bueno, pues el consejo de Dios que Él quiere dar a la Iglesia es que nosotros conozcamos acerca de las diferentes los diferentes tópicos, tales como la liberación, porque es un tema que parece ser que es tabú en medio de nuestras congregaciones, y no se habla acerca de la liberación, no se habla acerca de la sanidad divina. Tampoco, hermanos míos, se habla tampoco de la sanidad interior, acerca de lo que es la oración, qué es la profecía y, cómo no, de la intercesión. Cuando el pueblo intercedía, yo recuerdo cuando era más chico, nos reuníamos a cierta hora para interceder para la conversión de muchas almas. Intercedíamos por el pastor día y noche. Intercedíamos a ciertas horas, hermanos míos, y en esa hora concretamente el pueblo se reunía para interceder para la sanidad de una persona que estaba enfermo en medio del pueblo, etcétera, etcétera. Y parece ser que estos principios los hemos perdido. Al perder estos principios, nos están enseñando, la iglesia se está desorientando, el cristiano se está desorientando. Gloria al Señor. Por eso tenemos que saber qué es la guerra espiritual, aunque en cuanto a este tema hay que tener mucho cuidado, pero es necesario saber algo sobre lo que es la guerra espiritual, sobre la alabanza y la adoración. Gloria al Señor. Y algo más importante, yo le llamo el evangelismo. Discipular a la iglesia, prepararla, enseñarla y capacitarla para que el día de mañana esta persona como individuo esté familiarizado con la Escritura, a fin de que cuando haya recibido también el bautismo en el Espíritu pueda estar equiparado y enviado por el Espíritu a predicar, a evangelizar. Este es el consejo que nos da el Señor. Por eso entendemos que en el libro de los Hebreos nos dice que debiendo de ser ya maestros, somos como niños y necesitamos otra vez, después de tantos años, a aprender a que se nos haga entender la doctrina de la imposición de las manos, sobre la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Y el consejo del Señor es que nosotros tengamos que tener un pleno conocimiento, no digo teológico ni un doctorado sobre las Escrituras, que sería bueno, pero sí lo suficiente, de una manera general, tengamos que entender lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, al menos de una forma específica.
Bueno, he encontrado, créanmelo de corazón, a muchos cristianos y sobre todo siervos del Señor y siervos del Señor que no crecen ni maduran integralmente porque se enfocan en un solo tópico. Ellos, por ejemplo, estos ministerios se enfocan y hablan enseñando acerca quizás sobre los problemas familiares, y eso está bien, pero no es todo. Eso no es todo. Otros se enfocan en los dones y no es todo. Otros se enfocan en la oración y tampoco es todo. El Señor quiere que sepamos mucho más. Esto está bien y es bueno, pero tenemos que crecer también en otras áreas. En otras áreas. El énfasis, mis queridos hermanos, de un ministerio, de una iglesia, no debe de ser un tema ni un tópico, sino el Señor Jesucristo. Y Él es todo el consejo de Dios para nosotros. Crecer y madurar en cantidad, una de las razones por las cuales Dios no nos puede confiar su herencia es porque todavía somos niños espiritualmente hablando. Por ejemplo, si usted es un padre de familia, no le vas a dar una pistola a su hijo, ¿verdad que no? Cuando tiene 5 años, no lo creo, ¿verdad que no? Y si su hijo, por ejemplo, tiene 10 o 7 u 8 años, no le vas a dar 20 euros porque no sabría administrarlo, ¿verdad que no? Si tiene mucho dinero, tampoco se lo daría, porque como padre entiende que el niño es niño y usted no se lo va a dar porque su hijo no sabrá qué hacer con él. Por lo tanto, tenemos que esperar a que crezca y a que llegue a una madurez lo suficiente, pues Dios, nuestro Padre, quiere darnos su herencia, su unción, su autoridad, su poder, su riqueza, pero, si no estamos lo suficientemente maduros para recibirla, todo eso nos va a conducir a nuestra propia destrucción. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1 y verso 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, el heredero es un niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque sea un señor y aunque sea el heredero al trono, de nada se diferencia del esclavo por cuanto es un niño y está en la supervisión de los tutores, de los cuales tienen que enseñarle. Los tiene que enseñar, lo tiene que educar, lo tiene que formar para que pueda ser responsable de la herencia que el Padre le ha dejado. Gloria al Señor. Y muchas veces cometemos el error de que a recién convertidos que son neófitos, le confiamos ciertos puestos, ciertos cargos, ciertos ministerios, y en vez de ser de bendición, son perjudiciales para ellos.